¿Quiénes fueron los pioneros adventistas? ¿Y qué importancia tienen hoy para nosotros? Muchos hermanos me han escrito preguntándome sobre la identidad de los pioneros adventistas, quiénes eran, cuántos eran y qué enseñaron. También en mi vida adventista he sido testigo de que en muchas oportunidades nuestros hermanos han preguntado a predicadores, pastores y líderes, tanto en la iglesia organizada como en el sostén propio, acerca de la necesidad que tenemos de estudiar con nuestros pioneros. Y ha sido una muy mala sorpresa darme cuenta que tanto predicadores como pastores y teólogos incitan al pueblo adventista a despreciar los escritos, las enseñanzas y las interpretaciones proféticas de nuestros pioneros adventistas. Pero vamos a ver que eso es un error y es parte de la apostasía Omega, comenzada en 1888, cuando fue rechazado el mensaje de la justificación por la fe dado por Jones y Waggoner, quienes eran herederos de los estudios de nuestros pioneros en referencia a la justificación por la fe y al Evangelio eterno entre los años 1844 a 1888. De manera que lo que se presentó en Minneapolis era el desarrollo de toda la temática y de todo el estudio que nuestros pioneros habían generado en los primeros 50 años de la Iglesia Adventista. Y Jones y Waggoner presentaron estas verdades y estos pilares de la fe cristiana a la Iglesia Adventista, que finalmente rechazaron el mensaje, y con ello comienza la apostasía Omega y la destrucción definitiva de la Iglesia Adventista. Toda apostasía consiste en abandonar las doctrinas de aquellos que fundaron la Iglesia. Ejemplo, los protestantes hoy están en apostasía porque abandonaron las doctrinas que Dios les legó a través de Martín Lutero y los reformadores. Así los católicos están en apostasía porque rechazaron la luz que Dios les había dado a través de los profetas y de los apóstoles. Así también la Iglesia de Israel y la Iglesia judía, rechazando a nuestros profetas, a nuestros apóstoles y a Moisés, decidieron guiarse por la filosofía y la teología humana. Y así impusieron la tradición de los hombres por sobre la revelación y los mandamientos de Dios. Por lo tanto, este breve estudio nos ayudará a comprender la importancia que tienen los pioneros para ti y para mí, aún en nuestros días, y que rechazar a los pioneros es rechazar a Dios y su Santo Espíritu, como lo vamos a ver a través de la pluma inspirada de Elena G. de White, y también como lo vamos a ver en la Biblia, que nuestros pioneros estaban profetizados y que el movimiento adventista del séptimo día fue profetizado tanto en Daniel como en Apocalipsis. Bienvenidos entonces a este canal, su canal, y a este video sobre quiénes fueron nuestros pioneros adventistas. Estudiemos entonces la historia de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Quiénes fueron los pioneros adventistas? ¿Por qué es importante conocerles? ¿Deberían leer los adventistas lo que ellos escribieron? ¿Estaban inspirados? Leamos la Biblia y el Espíritu y Profecía para responder a estas preguntas. Vamos a comenzar con la Biblia y vamos a entender que el movimiento adventista del séptimo día estaba profetizado tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis. Vayamos para ello al libro de Daniel en el capítulo 12. Vamos entonces a el libro del profeta Daniel en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 10. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. De manera que Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7
nos está hablando del periodo en que el papado gobernaría la tierra durante la Edad Media en un tiempo de 1260 años, o tiempo sin la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 42 meses, entre los años 538 al año 1798, cuando el Papa de Roma sufrió la herida mortal dada por el general Berthier enviado por Napoleón Bonaparte, como lo profetiza Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículos 9 y 10. Luego, Daniel sigue escribiendo en el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Lo que está preguntando Daniel es en referencia a la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, Roma imperial y Roma papal, el cuarto gobierno mundial. En el tiempo en que se cumplirían los tiempos y la mitad de un tiempo, como dice el versículo 7 de Daniel 12, dice allí que cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, cuando terminen los tiempos y la mitad de un tiempo, el pueblo santo de Dios que se encontraba en Estados Unidos, dispersado en las distintas denominaciones cristianas, se iban a reunir en el movimiento milerita y luego del gran chasco en el gran movimiento adventista. Luego del chasco de estos 50.000 mileritas, quedarían solo 50 adventistas que formarían el grupo de los adventistas del séptimo día, añadiéndole los mandamientos de Dios y el sábado a la luz que había recibido Guillermo Miller. Así que en el tiempo señalado de 1798, el pueblo de Dios dejó de estar esparcido en las distintas denominaciones y por la herramienta de Guillermo Miller, usado por Dios, el pueblo de los santos comenzó a reunirse en pos del mensaje de la segunda venida de Jesús. Y luego de ello, posterior al gran chasco de 1844, el movimiento milerita se transforma en el gran movimiento adventista del séptimo día, con 50 personas que habían quedado de los 50.000 mileritas que fueron chasqueados en 1844. Luego, en el versículo 9 de Daniel 12 se nos dice, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, según los pioneros y la hermana White, y según la interpretación bíblica correcta, nos dice que es 1798, cuando se le propina la herida mortal al papado y finalizan los tiempos y la mitad de un tiempo, el tiempo del fin. Muchos serán limpios, dice el versículo 10 de Daniel 12. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Estos entendidos que fueron limpios, emblanquecidos y purificados en la sangre del Cordero, serían los que entenderían las profecías de Daniel y Apocalipsis y proclamarían al mundo la ley de Dios, el sábado y las profecías referentes a la cuarta bestia, al papado y la segunda venida de Cristo. Así también en Daniel capítulo 12, del versículo 1 al 3, se nos habla de la segunda venida de Jesús y el comienzo de la gran tribulación final, del tiempo de angustia, del gran tiempo de angustia. Pero en el versículo 3 nuevamente se nos hace alusión a los entendidos, que son los pioneros adventistas. Dice Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después, que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. De manera que Daniel 12, del versículo 1 al 3, nos está hablando del gran tiempo de angustia y la salida de Jesús del lugar santísimo y su aprestamiento a venir en su segunda venida. Y en ese lapso entre que Cristo sale del lugar santísimo y viene a la tierra, se levantarán los pioneros y la hermana White en la resurrección especial,
junto con algunos impíos que son del grupo de Caifás, Anás y de aquellos a quienes Jesús les prometió que le verían venir en la gloria del Padre, aquellos que le traspasaron. Por lo tanto, antes de que Jesús aparezca en su segunda venida, en las nubes del cielo, en nuestra atmósfera, antes de ello serán resucitados buenos y malos en una resurrección especial, unos para vida eterna, nuestros pioneros, y otros para vergüenza perpetua, aquellos fariseos que despreciaron y que ultrajaron a Jesús y le crucificaron. A esos el Señor les prometió que le verían venir y que harían lamentación por haber traspasado al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Así que nuestros pioneros son aquellos que llevaron al mundo a la justicia, porque la justicia es poner por obra el derecho y el derecho es la ley. Y los únicos cristianos en estos últimos siglos que han predicado sobre la ley son los pioneros adventistas y el linaje de White. Por lo tanto, no cabe duda que aquellos de quienes la Biblia está hablando aquí, en el capítulo 12 de Daniel, en los versículos 7 al 10, como también en los versículos 1 al 3 de Daniel 12, son nuestros pioneros, la hermana White y el gran movimiento adventista comenzado en 1844. Pero también aparecen en el libro de Apocalipsis, puntualmente en Apocalipsis 14, en el versículo 13. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Por lo tanto, esta cita bíblica nos está hablando en el contexto del mensaje de los tres ángeles. ¿Y quién es la única iglesia en el mundo que se ha levantado para predicar el mensaje de los tres ángeles? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero de nuestros pioneros, porque a la partida y muerte de nuestros pioneros y de la hermana White, la Iglesia Adventista ha abandonado la predicación de los tres ángeles. Por lo tanto, solamente nuestros pioneros y la hermana White son aquellos que están profetizados en la Biblia, que actuarían con el mensaje de los tres ángeles en su boca y que luego de su muerte, sus obras permanecerían con nosotros a través de sus libros y de sus escritos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes fueron nuestros pioneros? Esta lista que vamos a entregar no incluye a todos los pioneros, sino que vamos a mencionar solamente algunos. Jaime White, nacido en 1821 y muerto en 1881. Diremos de él lo siguiente, que fue uno de los tres cofundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los otros dos fueron su esposa, Elena G. de White y Joseph Bates. Enseñó en la escuela durante 2 años, pero cuando tenía apenas 21 años se unió al movimiento milerita y con diagramas en la mano comenzó a predicar. Se ha informado que durante los mensajes del invierno, entre los años 1842 y 1843, condujo a más de 1000 personas a Cristo. Después del chasco del 22 de octubre de 1844, se unió a otros cristianos en el estudio de la Biblia, buscando luz adicional. En 1846 aceptó la verdad del sábado y en 1849 comenzó a publicar The Present Truth, o La Verdad Presente. A medida que crecía el número de adventistas observadores del sábado, instó a que se formase una organización. Esta idea resultó en la formación de la Asociación General en 1863. Fue un líder en el desarrollo de la obra de publicaciones educativa y médica de la Iglesia. Por muchos años fue director de la Review and Herald y durante 3 periodos se desempeñó como presidente de la Asociación General. Entre los años 1865 a 1867, 1868 a 1871 y 1874 al año 1880. Luego tenemos a Elena G. de White,
nacida en 1827 y muerta en 1915. De ella diremos que junto con su esposo y José Bates fueron los cofundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Convertida al Señor en el año 1840, sintió inmediatamente una carga por la ganancia de las almas, la que sentiría durante toda su larga vida, poseyendo el don profético como está descrito en la Biblia, y llegó a ser una escritora y oradora distinguida y trabajó incansable y exitosamente para establecer y extender el movimiento adventista. Con este propósito viajó y predicó extensamente en los Estados Unidos, en Europa y Australia. En reuniones en Groveland, Massachusetts, entre los años 1876 y 1877, habló a auditorios calculados en 20,000 personas. Contribuyó con más de 5,000 artículos para revistas de la Iglesia, muchos de los cuales fueron publicados en forma de libros. Su serie del Gran Conflicto, de 5 tomos, ha sido el medio para conducir a muchos miles a Cristo. Joseph Bates, nacido en 1792 y muerto en 1872. De él diremos que fue marino, reformador, predicador adventista y fue uno de los cofundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día junto con Jaime White y Elena G. de White. Como capitán de barco, prohibía el uso de productos intoxicantes y una conducta profana. En el año 1839 aceptó el punto de vista de Guillermo Miller sobre el segundo advenimiento y se convirtió en un activo predicador, uno de los primeros en aceptar la verdad del sábado, y escribió y distribuyó un panfleto sobre el tema. Fue también uno de los primeros defensores de la reforma pro salud y discontinuó el uso de alimentos con carne, del té y del café. Tenemos también al padre Stephen Pearce, nacido en 1804 y muerto en 1883, quien fue estudiante de la Biblia y autor de varios escritos. Tenemos a Hiram Edson, nacido en 1806 y muerto en 1882, quien fue predicador y autor de varios escritos y libros. Luego tenemos al hermano John N. Andrews, nacido en el año 1829 y muerto en el año 1883. De él diremos que fue enviado como el primer misionero adventista a países fuera de Norteamérica en el año 1874. Fue un teólogo capaz e hizo contribuciones significativas en el desarrollo de varias doctrinas de la Iglesia, incluyendo el momento para empezar y terminar el sábado como día de reposo. Fue el tercer presidente de la Asociación General de los Adventistas entre los años 1867 y 1869. Luego tenemos al hermano E. Cornell, quien vivió entre los años 1827 a 1893. Fue un predicador y evangelista adventista. Luego tenemos al gran hermano Stephen Haskell, quien vivió entre los años 1833 al año 1922. Diremos de Haskell lo siguiente: evangelista y administrador, organizó la primera sociedad misionera y de folletos y fue simultáneamente presidente de las asociaciones adventistas de California y Maine y ayudó a abrir la obra denominacional en Australia. Sus obras escritas incluyen A la sombra de la cruz y la historia de Daniel, el profeta. Luego encontramos a N. Lowborough, hermano que vivió entre los años 1832 al año 1924. Evangelista y administrador pionero de la Iglesia Adventista.
En 1852 aceptó la verdad del sábado mediante la predicación de J. N. Andrews. Durante varios años condujo reuniones evangelísticas en Pensilvania, Nueva York y en los estados centrales del país. En 1868 inició la obra en California y en el año 1878 fue a Inglaterra por 5 años. Fue el primer presidente de la Asociación de California y publicó una cantidad de libros, incluyendo The Rise and Progress of the Seventh-day Adventists, el surgimiento y el progreso de los adventistas del séptimo día, y podemos incluir el libro El Gran Movimiento Adventista del Séptimo Día. Luego tenemos a Uriah Smith, nacido en 1832 y muerto en el año 1903. Ministro, escritor y editor. Llegó a ser un adventista observador del sábado en el año 1852 y se unió al personal de la Review and Herald en el año siguiente. Desde ese momento hasta su muerte, su nombre figuró en la cabecera de dicho periódico la mayor parte del tiempo como director. Fue el primer instructor bíblico en el colegio de Battle Creek y secretario de la Asociación General, y escribió una cantidad de libros, y el más conocido de ellos es el libro acerca de Daniel y Apocalipsis. Mencionemos también a G. H. Bell, nacido en 1832 y muerto en 1899, quien fue un educador y autor, quien enseñó en el colegio de Battle Creek y más tarde llegó a ser el director de la Academia del Sur de Lancaster. Cuando en 1878 se formó la Asociación de Escuela Sabática de la Asociación General, se lo designó como el primer secretario de actas y más tarde el presidente. Tenemos a D.T. Bordeaux, nacido en 1835 y muerto en 1905. Ordenado al ministerio adventista en el año 1858. Él con su hermano A.C. Bordeaux pasaron muchos años en el evangelismo en Nueva Inglaterra y Canadá e inició obra en California y organizó iglesias de habla francesa en Wisconsin e Illinois. Más tarde se ocupó como evangelista en Europa y por un corto de tiempo estuvo asociado con J. N. Andrews en el trabajo editorial. También mencionaremos a John Byton, nacido en 1798 y muerto en 1887. Fue el primer presidente de la Asociación General de los Adventistas, elegido en el año 1863. Sirvió por 2 periodos de 1 año. Antes de llegar a ser adventista, había sido activo en otras denominaciones cristianas. Se dice que él mantuvo una estación de una organización clandestina que ayudaba a escapar a los esclavos en el puente de Buck, Nueva York, donde él vivía en una granja. En el año 1852, después de leer un ejemplar de la Review and Herald, comenzó a guardar el sábado. A pedido de Jaime White, en 1858 se trasladó a Michigan y por 15 años viajó por todo el estado trazando planes agresivamente en favor de la iglesia creciente. Y así podríamos seguir mencionando a otros hermanos pioneros y sus destacadas labores dentro del adventismo. Y así podemos mencionar al hermano H. S. Lai, nacido en el año 1828 y muerto en el año 1900, médico, pionero adventista y director de la Health Reformer. Después de graduarse de la Escuela de Medicina, practicó en Allegan, Michigan, y se unió a la Iglesia Adventista alrededor del año 1856. Por un tiempo sirvió en el personal del hogar del Dr. J. C. Jackson en Dansville, Nueva York, y en el año 1866 fue llamado a dirigir el Instituto de Reforma de Salud en Battle Creek, Michigan. También podemos mencionar
al hermano J. H. Wagoner, padre del conocido hermano Wagoner, evangelista, editor y autor, nacido en el año 1820 y muerto en el año 1889. En 1860 fue miembro de la comisión llamada a considerar la formación de una asociación legal para la Iglesia Adventista y fue miembro de un comité de 3 personas que recomendó el nombre Adventista del Séptimo Día para la Iglesia en fundación. Fue uno de los oradores en el primer campestre celebrado en Wright, Michigan, en el año 1868. En el año 1881 sucedió a Jaime White como director de la revista Things of the Times y en 1886 ayudó a establecer la obra en Europa. Dirigió las revistas en alemán y francés y escribió From Eden to Eden. Estos creyentes y estudiantes de la Biblia que vivieron las experiencias de aquellos primeros días son conocidos como los pioneros adventistas. Son pioneros de primera generación y con toda propiedad merecen ser conocidos como los pioneros de los adventistas del séptimo día. Pasemos ahora a leer lo que la mensajera de Dios, Elena G. White, y profeta del Señor, escribió referente a nuestros pioneros y a la obediencia que tenemos que darle a lo que Dios nos legó a través de los escritos de estos hombres. Después del paso del tiempo, Dios confió a sus fieles seguidores los preciosos principios de la verdad presente. Estos principios no fueron dados a aquellos que no habían participado en la transmisión de los mensajes del primero y segundo ángel. Fueron entregados a los trabajadores que habían participado en la causa desde el principio. Mensajes Selectos, tomo 2, página 389, párrafo 3. Los pioneros deben hablar. Muchos años después, cuando una crisis doctrinal envolvió a la Iglesia Adventista en crecimiento, Elena G. White se refirió a estos pioneros de principios de la década de 1840 y los instó a hablar y a que se reimprimiesen los escritos de aquellos que habían fallecido. Vamos entonces a leer el libro El Otro Poder, capítulo 3, desde la página 28, párrafo 1 en adelante. Los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. El Otro Poder, página 28, párrafo 1. Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. El Otro Poder, página 31, párrafo 2. De manera que contradecir a nuestros pioneros y las interpretaciones que Dios nos legó a través del Espíritu Santo por medio de ellos es contradecir a Dios mismo y a su Santo Espíritu. Quiere decir que aquellos que contradicen la luz que Dios nos dio a través de los pioneros están en espiritismo y en apostasía. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad.
Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. El otro poder, página 32, párrafo 1. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Palabra de El Predicador, tomo 5 de 1905, El otro poder, página 32, párrafo 2. ¿Quiénes son entonces los mejores portavoces de los antiguos fundamentos adventistas? Nuestros pioneros adventistas. Quienes pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en los principios que nos han hecho adventistas del séptimo día. Deben ser colaboradores de Dios, vinculando el testimonio y sellando la ley entre sus discípulos. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de la verdad bíblica, los que conocen las señales que han señalado el sendero correcto, deben ser considerados trabajadores del más alto valor. Pueden hablar por experiencia personal sobre las verdades que se les han confiado. Estos hombres no deben permitir que su fe se convierta en infidelidad. No deben permitir que les quiten de las manos el estandarte del tercer ángel. Deben mantenerse firme en el principio de su confianza hasta el fin. Mensajes selectos, tomo 2, página 389, párrafo 4. Cuando entren hombres que quieran mover un alfiler o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que los ancianos que fueron pioneros en nuestra obra hablen claramente y que los que están muertos hablen también, mediante la reimpresión de sus artículos en nuestras revistas. Recojan los rayos de luz divina que Dios ha dado al guiar a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad. Esta verdad resistirá la prueba del tiempo y las pruebas. Publicaciones de manuscritos, volumen 1, página 55, párrafo 1. Leemos también en Mensajes Selectos, tomo 2, página 118, párrafo 1 en adelante. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Estos avanzaron paso a paso y recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra, levantaron la cruz que yacía directamente en su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas están dispuestas como el alba. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, y han avanzado punto por punto y han sido intensamente probados hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, como rayos brillantes y cálidos,
ha salido de sus voces y de sus plumas, y ha ido a todas partes del mundo. Y aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal como fue dada por los mensajeros delegados del Señor, es una verdad probatoria para todos aquellos a quienes se proclama este mensaje. Mensajes Selectos, tomo 2, página 118, párrafo 1. El mismo Satanás está obrando para socavar la fe del pueblo de Dios en este momento. Hay personas dispuestas a ponerse al día con cada nueva idea o viento de doctrina. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis se malinterpretan. Estas personas no consideran que la verdad haya sido expuesta en el tiempo señalado por los mismos hombres a quienes Dios está guiando para realizar esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso en el cumplimiento mismo de la profecía, y aquellos que no han tenido dentro del adventismo una experiencia personal en la obra de los pioneros deben tomar la palabra de Dios tal cual el Señor la reveló a nuestros pioneros y a nuestra mensajera Elena G. de White. De lo contrario, estaríamos cayendo en la apostasía alfa y omega y uniéndonos con los rebeldes que, según la pluma inspirada, tratarían de cambiar nuestras doctrinas, nuestras interpretaciones proféticas y acallar la voz de nuestros pioneros. Y es por eso que tú y yo, como adventistas del séptimo día, hoy en día, no podemos encontrar libros de nuestros pioneros en las librerías adventistas, y ningún predicador, tanto en el sostén propio como en la corporación adventista, se levanta a predicar conforme a la luz que Dios nos dio a través de los escritos de nuestros pioneros y de nuestra mensajera Elena G. de White. Así que es lamentable que el pueblo adventista hoy esté caminando los mismos pasos que caminó Israel en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en que prefirieron seguir las máximas y las tradiciones de los hombres y la teología de sus rabinos en desmedro de la revelación de Dios dada por medio del Espíritu Santo a sus profetas y a sus apóstoles. Y hoy los adventistas están haciendo el mismo mal al rechazar por la teología a nuestros pioneros, a nuestra profeta Elena G. de White. Que este pecado que cometieron los antiguos israelitas y hoy la mayoría de los adventistas no sea tu pecado ni el mío, sino, como dijo Dios a través de la hermana White, reimprimamos los escritos de los pioneros y apoyemos los escritos de ellos, enseñando a los demás lo que Dios nos legó a través de los mensajeros santos que fueron profetizados en la Biblia y anunciados como aquellos entendidos que comprenderían al fin del tiempo las verdades de Daniel y Apocalipsis. Dios les bendiga. Maranata, Cristo ya viene.